mantuvimos a lo largo de toda la primera situación de crisis producida por la pandemia del COVID-19, haciendo semanalmente los webinars para actualizar las normas que salían profusamente durante esas semanas. No renunciamos a mantener este espacio, pero ya no lo vamos a hacer semanalmente, como ya habíamos anunciado. Vamos a esperar que se den situaciones críticas, que se emitan normas que valgan la pena ser resumidas a través de este encuentro virtual. Por eso hoy estamos retomando esta interacción virtual, porque vamos a analizar el anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Trabajo, el decreto que ha emitido también el Ministerio de Trabajo y demás normas que generan un contenido importante que merece la pena ser debatido en esta aula virtual. Hoy tenemos a los licenciados Rubén Castillo Roner y Luis Eduardo Valle. Ya ustedes lo conocen, ya han participado en los anteriores webinares y ahora les toca desarrollar estos temas. El licenciado Castillo Roner es asociado de la firma y además fue miembro de la mesa tripartita que generó algunos acuerdos entre trabajadores, Ministerio de Trabajo y empleadores. El licenciado Luis Eduardo Valle es socio de la firma, además es experto en negociación y en todo aquello relacionado con el derecho laboral. Les dejo el espacio para que sigan con su presentación. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Buenos días a todos. La idea es hacer un repaso rápido y entrar a las preguntas de lo que son las 3 últimas normas que han salido en las últimas 2 semanas, referentes primero a temas de seguridad e higiene, referentes a lo que ya conocemos como la reducción de la jornada, que eran temas que se tocaron en la mesa tripartita en la que participó Rubén. Y por último, también queríamos entrar en profundidad lo que es el anteproyecto de ley, que es el que se ha presentado a la Asamblea, que también en parte se origina de la mesa tripartita y en otra parte son iniciativas que ha traído el gobierno solo, y en algunos puntos pues veremos qué sí se discutió en la mesa y qué no se discutió en la mesa, porque escuchamos todas las noticias, pero bueno, tener a Rubén aquí que nos puede decir de primera mano qué temas verdaderamente se tocaron en la mesa y qué temas simplemente son iniciativa de las autoridades en este momento que se presentan en estas 3 normas. Y les comparto nuestra pequeña... Para compartir la presentación, Rubén, por favor. Listo. Okay. Gracias. Y vamos a empezar, Rubén, por lo que se dice que eran las normas provenientes de la mesa tripartita. Tenemos la resolución 198 del 10 de julio, el decreto 101 del 13 de julio y el anteproyecto de ley que también fue del 13 de julio. Para hacer de una manera resumida, Rubén, y yo quería verlo desde tu punto de vista, en tema de higiene, esta mesa sí verdaderamente llegó a estos acuerdos parece que tocan temas que ya hemos visto en todas las otras resoluciones. Es correcto. Realmente la mesa que quizás tú firmó más acuerdos. Primero que todo entendamos el contexto de lo que fue la mesa tripartita. La mesa tripartita se dividió en 3 comisiones. La tercera comisión, que era la de retorno de temas sanitarios y de bioseguridad, fue la comisión que más se pudo llegar a acuerdos y fueron realmente acuerdos que en la práctica ya se venían dando y las empresas iban a tener que hacer, pero ahora se formalizaron mediante esta resolución. Y tengo que confirmarles que en su totalidad
todos los acuerdos firmados en la mesa tripartita en ese contexto de bioseguridad, higiene y salud laboral son los establecidos en la resolución DM 198/2020, que tenemos algunas observaciones importantes que hacer el día de hoy. Con respecto al decreto ejecutivo número 101, ahí creo que tenemos que clarificar algo. Todo lo que está en el decreto, menos lo del 50% de la reducción de jornada, fueron acuerdos. No es cierto que el tema del 50% fue un acuerdo, es un tema que ni siquiera fue tocado en la mesa, ni fue propuesto, no por la empresa privada, ni por los trabajadores, ni tampoco por el ministerio. Entonces, en ese contexto que quiero quizás resumir y clarificar para entonces ver el fondo de lo más importante de cada normativa que vamos a examinar, aparte del anteproyecto de ley. Aquí es importante para todos los participantes de que las dos normas de arriba, es decir, la 198 y la 101, son normas vigentes. El anteproyecto fue presentado a la Asamblea, tiene que pasar una comisión de trabajo, pasar primero, segundo y tercer debate para entonces ir a la presidencia a ver si es vetado o no. Pero es interesante ver cuál es la expectativa de lo que pudiésemos tener, digamos, de un mes para acá. Pues este anteproyecto de ley puede tomar fácil un mes que termine de aprobarse y que pase por todos lados, sabiendo que toca temas importantes que van a llamar la atención de participación ciudadana, de sindicatos y empresarios dentro de la Asamblea. Perdón, una pregunta. O sea, estas dos resoluciones, la 198 y el decreto, todavía realmente no han sido sancionados, por así decirlo. Los dos primeros sí están vigentes. Lo que vale. no está sancionado es el anteproyecto de ley. Vale, un anteproyecto de ley. O sea, los dos primeros sí están aprobados, por así decir, los han sancionado, y el otro, el anteproyecto, todavía está por ver. Es correcto. Vale, de acuerdo. Entendido. Gracias. Bueno, ok. Partamos de lo que es la resolución 198, que tiene que ver con todos los temas de Comité de Salubridad e Higiene. Que se buscaba primero y cambió de la resolución 155 y 154, era que las empresas tienen que tener el Comité de Higiene y Salud, por lo menos, y registrado y listo para andar durante la primera semana desde que reabran. Es decir, el momento que me reabran, por decir un ejemplo, mi bloque, o yo soy bloque 3, yo empiezo el lunes, yo tengo una semana para ponerme al día con el tema del comité y el protocolo. Y se me puede otorgar una semana adicional. Pero ya esto cambia radicalmente a la postura anterior. La postura anterior era, usted puede entrar a trabajar y durante los próximos 4 meses usted se puede poner al día con esto y se va a realizar. Ahora lo reducieron a decir una semana, de 4 meses a una semana. Esto producto claramente de no un rebrote, sino la subida de casos, porque todavía estamos en el brote 1, desde un punto de vista práctico. Composición del comité cuando existan varios sindicatos, que fue un nuevo tema que se trajo en esta norma, era que en las empresas que hubieran más de un sindicato activo, un representante del sindicato tenía derecho a formar parte del comité. Y si el comité estaba lleno, es decir, ya tenía 3 de los empleadores, 3 de los trabajadores, yo podía crear puestos adicionales para poder cumplir con esta norma. O sea, que yo pudiese tener un comité, por decir un ejemplo, de 5 y 5, de 10 personas, o de 12, de 6 y 6, dependiendo de si tengo varios sindicatos o no. Tampoco no se hizo diferenciación si era el sindicato mayoritario o minoritario. Simplemente hablaba de si yo tenía varios sindicatos, todos los sindicatos tenían derecho a tener una representación en el comité. Constitución de comité en empresas que nunca cerraron. Esto simplemente que estas empresas también tienen la obligación de hacer el registro vía la página web. Entendemos que muchas de las empresas que no cerraron ya empezaron a hacer estos comités cuando salió la resolución 137 en marzo. Y este comité simplemente yo lo llevaba internamente en la empresa, llenando los formularios, siguiendo lo que decían los protocolos y los lineamientos. Ahora estoy obligado a hacer el trámite de registro entre el Ministerio de Trabajo en la página web. Se buscó equidad de género, de que el comité tuviera tanto personas del lado de ambos sexos de una manera equitativa.
Y se habló de la resolución de conflictos dentro del comité. Esto no se había tocado en ninguna resolución antes. Y era qué pasaba si las partes no se ponían de acuerdo, las partes que conforman el comité. Que se tenía que establecer dentro de dicho comité algún sistema de resolución de conflictos, cosa que pudiesen llegar a acuerdos sobre la aplicación de ciertas medidas dentro de la empresa. Perdón, yo tengo otra pregunta. Para las empresas que nunca cerraron, por ejemplo, entidades financieras como puede ser una cooperativa, ¿qué plazo hay para registrar el comité o enviar el protocolo? Porque antes se hacía por el correo que proporcionaron, pero y te daban una respuesta. Pero claro, luego ahorita mismo no hay un plazo para las empresas que ya tenían comités operativos. Esto sería simplemente que tengo que lo antes posible registrar todo en la página web. Vale, Perdón. pero es que antes no, o sea, como que ellos mismos te registraban, entonces ellos te daban respuesta y te decían que les mandases una serie de documentos más y luego te hacían como la inspección para revisar el protocolo. Pero luego no, como que quedó ahí en stand-by. Entonces mi pregunta es si ahora, como no hemos recibido respuesta, debemos hacer como el proceso de registrarnos. Sí, sí deben hacer, independientemente de las personas, y el ejemplo que traes es práctico. Sí, hay empresas que mandaron el correo, recibieron respuestas, se les pedía que arreglaran cierta documentación, pero en esos mismos correos también decía abajo, que era como un disclaimer que ellos mismos tenían, que había que proceder con el registro online. Vale. Independientemente que ya tengas todo en regla, tienes que registrarte físicamente, o sea, online, Vale. tienes que registrarte. Luis, Vale. Luis, solamente para pedirle a los participantes, con mucho gusto vamos a contestar todas las preguntas, pero para terminar la presentación y posteriormente entonces vamos a abrir el espacio para que haya las preguntas correspondientes. Con mucho gusto todas las preguntas van a ser contestadas. Gracias. Ok, lo otro que vemos acá, y son temas, disculpen, básicos, es la capacitación de equipo de protección, el lavado de manos, la desinfección en áreas no frecuentes. El artículo 9 de este decreto es interesante porque vamos a ver que esto se repite en las otras normas que estamos viendo. Se habla de distanciamiento físico, pero cuando entramos en la norma, habla de que se deben establecer horarios especiales para cumplir con el distanciamiento. Aquí pudiésemos entrar en un tema del legalismo de qué se entiende por horario, si es lo mismo que un turno o una jornada, y después eso lo veremos en las preguntas, pero para tenerlo, ¿cuál es lo que yo entiendo desde el punto de vista legal de qué es lo que se quiere aquí con establecer horarios? Es decir, si yo estaba de 8 a 5, puede ser que yo establezca un horario que ahora va a ser de 7 a 4 o de 6 a 3, producto de poder tener horarios de entradas y salidas para diferentes grupos de personas y así poder cumplir con el tema de distanciamiento físico. Está el tema del uso de la mascarilla, donde ya hablan de que por turno, y aquí ya no hablan de horario, sino que por turno yo debo entregar una al trabajador y tener disponibles por si acaso hay un deterioro o necesita cambiarla. Y si doy de las de tela, tengo que darle mínimo 2 al trabajador para que él pueda intercalarlas entre días. Entiendo. Y eso es básicamente lo que están poniendo de una manera muy sencilla. Ahora, esto es repetir lo que ya salían en los protocolos, lo que ya salían en otra serie de resoluciones. El 11 también genera un tema, y es que es importante porque cambia un poquito la dinámica de lo que hemos venido haciendo. Te dice que el tema de toma de temperatura debe ser en lugares distintos y no en lugares fijos. Habla específicamente que se tiene que hacer una rotación, un filtrado, la palabra correcta, para que durante la jornada de trabajo yo pueda ir viendo si las personas tienen síntomas, no solamente el tema de la temperatura, pero que no solamente me puedo fiar en tomar la temperatura, digamos, en el área de la entrada. Entonces ahí va a ser bien importante esto. Y el otro tema que sí me parece que es muy importante, cuando hablamos de monitoreo de síntomas, todo el mundo se refiere netamente a la toma de temperatura. Monitoreo de síntomas es yo poder preguntarle a mi gente, a mis trabajadores, a mis proveedores, si han tenido algún
acercamiento con una persona positiva, si han tenido algún otro tipo de síntomas, falta de olfato, falta de respiración, falta de sabor, y poder dar la trazabilidad interna desde la empresa. Rubén, aquí, y yo sí te quiero preguntar sobre el último punto de esta resolución. El último punto de esta resolución no es una obligación para las empresas. El ministerio se puso la obligación a ellos mismos de que en 2 meses ellos deben realizar todas las inspecciones. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista de la mesa y de lo que se habló de la capacidad de ellos de ir a inspeccionar a las empresas? Bueno, definitivamente esto es algo que tanto los trabajadores como las empresas lo pedían, porque hay una realidad. Cuando se empieza a tramitar los reglamentos y protocolos, no todas las empresas, y estoy seguro que no a todas las empresas el ministerio va a tener la capacidad de inspeccionar. Yo veo muy difícil, con la cantidad de empresas que están en estos momentos tramitando dichos protocolos, porque hay empresas, como tú bien lo dijiste al principio, que no han abierto y han preferido empezar sus trámites para que esto quede ya listo. Va a ser muy difícil que el ministerio cumpla esa tarea en 2 meses. Sin embargo, fue una petición que la empresa privada vio positiva, producto que todo el mundo quiere tener ya el protocolo listo y pasar cualquier inspección del Ministerio de Trabajo. Pero tengo que decirlo, humanamente es imposible que el ministerio pueda cumplir, y ha sido la retórica en esta crisis y a lo largo de nuestra historia jurídica, por decirlo así, que el Estado ponga normas que para cumplirlas ellos mismos es muy difícil. Se ha hablado inclusive de que puede haber entrevistas por estos mecanismos digitales y que sea una inspección digital, por decirlo así, pero todavía no está, realmente no está claro, inclusive esos meses desde cuándo empiezan a correr. Si tú me preguntas desde la apertura. Claro, pero... Eso fue, recordemos algo, nosotros en la mesa queríamos dejar claro y específico en todos los acuerdos que quedara sentado cómo era el procedimiento a hacer. Es decir, si nosotros queríamos acordar esto, nosotros queríamos decir, bueno, esto se tiene que ir mediante un decreto o una resolución y tiene que hacerse de esta forma. Pero el ministerio decidió que solamente le diéramos la idea general y que ellos le iban a dar el cuerpo a la normativa. Y ahora salieron con el decreto, con esta resolución, que simplemente habla del término de 2 meses, pero no deja claro cuándo empieza a contar. Son para ellos. Exactamente, y son para ellos. Entonces, esto yo veo muy complicado, y en su momento en las reuniones del sector privado que tuvimos de preparación hacia la mesa, yo dije, veo muy difícil que el ministerio tenga la capacidad humana y del recurso humano no les va a dar para tramitar y hacer todas las inspecciones que resulten hacerse luego de que se empiece el proceso de tramitación de los reglamentos. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Inclusive el decreto, la resolución habla, si mal no recuerdo, que impone estos reglamentos, que la empresa puede adelantarse y llamar a una inspección. Y yo conozco empresas que han tratado de adelantar esa inspección y no reciben ninguna respuesta. Yo, gracias a Dios sí he tenido resultados positivos con algunas que han logrado que sí se les realice la inspección, pero no es a todo el mundo. Ellos no van a tener la capacidad. Primero para recibir toda esta información y después para entonces salir a la calle a revisarla punto por punto. Un protocolo puede tener 30 páginas por lo mínimo. No, y hay un hecho cierto, y no ha sido un secreto. El ministerio ha tenido muchos problemas con el COVID-19 y tanto es así que la primera semana de julio estuvieron cerrados prácticamente. Tienen varias direcciones con casos positivos y eso les ha mermado aún más la capacidad operativa. Así que va a ser muy tortuoso y va a ser muy difícil que realmente puedan cumplir. Ok, vamos a la siguiente norma, que es el decreto 101. Aquí ya empezamos a entrar, como quien dice, en materia importante
importantísima que tiene que ver con medidas laborales netamente y no con los temas de salud y higiene. Estos sí son temas que entiendo se discutieron fuertemente en la mesa, pero a mí me genera una curiosidad que la suspensión se habló en el proyecto de ley, pero la reducción de las jornadas se habló por decreto. Sin embargo, eran todo partes de los mismos temas en la mesa. ¿Cuál es el criterio para irme por decreto, por proyecto de ley? No lo tengo claro, pero este decreto sí habla específicamente de la reducción de la jornada. La reducción de la jornada está en el artículo 159 del Código de Trabajo. Y lo más importante es que el Código de Trabajo decía que yo podía reducir la jornada sin ponerme un límite de cuánto podía reducirla. En el camino, las autoridades decían que era hasta el 50%, pero nunca estuvo en la norma. Sin embargo, ahora sacaron este decreto y pusieron esto del 50%. Es decir, yo nada más te puedo bajar de 8 horas diarias a 4. Antes, no había nada que no te limitara a decir que de 8 horas diarias yo te podía decir que vinieras 2 o 3. Entonces ahora ya me pusieron un piso. Entiendo que esto no era un tema de discusión en la mesa, Rubén, ¿o sí? El hecho de que hubiera un piso para la reducción. Era una pretensión de los trabajadores y en su momento lo mencionaron, pero nunca hubo un intercambio de propuestas con respecto a qué porcentaje de reducción. ¿Qué ocurre? Y quiero ser un poco amplio. El Ministerio de Trabajo le ha dado seguimiento a lo que ha ocurrido en otros países, especialmente porque han recibido mucha asesoría de la OIT. Y ellos vieron que en Chile, Costa Rica, Colombia, sí se han puesto inclusive medidas mucho más amplias que el 50%. De hecho, en Chile, por ejemplo, impusieron una medida que solamente se puede reducir hasta el 75% la jornada de trabajo. Y por eso es que ellos tenían el criterio ese, muy coloquialmente de boca hacia afuera, de decir que se hiciera el 50%. Sin embargo, nosotros siempre en la mesa dijimos que se aplique lo establecido en el artículo 159, que no menciona por ningún lado el límite. Y este decreto, en cierta forma, desde mi punto de vista, y lo conecto con lo que tú decías, esto se hizo por vía del decreto, a pesar de que yo pudiera decir, y es mi opinión particular, que es un decreto abiertamente ilegal que está modificando el código, producto de que el ministerio le va a dar seguimiento a esta crisis. Si nos fijamos, el decreto impone una vigencia de los acuerdos hasta el 31 de diciembre del 2020. Eso yo lo explicaba en el último webinar que lo hicimos, porque el gobierno y los sindicatos tenían la pretensión de que los acuerdos tuvieran solamente una vigencia de 6 meses, pero contados a partir del inicio del estado de emergencia nacional. Si eso hubiese sido así, las empresas solamente hubieran tenido hasta septiembre para tener acuerdos de reducción de jornada. Y el ministerio lo que estableció fue, dame la apertura para llevarlo hasta diciembre, y en diciembre yo veré si se prorroga o no en base al estado de la economía y al ambiente laboral. Mi lógica es que esto se hizo por decreto, porque en diciembre, si la situación no está del todo activada, ellos te prorrogarían esta medida, adicionalmente entendiendo que el estado de emergencia nacional, que es la condición aparte de la pandemia en sí, crea la fuerza mayor, y es claro que el estado de emergencia no va a acabar en diciembre y puede ser que llegue hasta entre los 6 primeros meses del año 2021. Pero definitivamente, concluyendo mi intervención, la reducción del 50% nunca estuvo en diálogo, nunca se propuso, nunca se habló en la mesa, ni siquiera los trabajadores, que a pesar de que mencionaban que ellos querían un límite, no lo pidieron, y fue el ministerio quien unilateralmente, ya había decreto, lo puso. Así que es una medida que lastimosamente, mientras siga vigente, vamos a tener que cumplir. Aquí vienen dos problemas y nosotros lo discutimos a lo interno de los abogados antes de empezar, y para la audiencia.
primero yo pude haber pactado ya una reducción de la jornada por debajo de este número. Y dado este decreto, puede ser que mi acuerdo no tenga ningún tipo de validez o tenga que modificarlo para llevarlo hasta el piso del 50 si yo estaba en el 40 o en el 25. El otro tema es que al ponerle un piso, la capacidad que yo tengo de regresar a más gente al trabajo va a ser menor. Porque puede ser que tenga suficiente para repartir entre 5 trabajadores, pero al ponerme un techo de 50, un piso de 50, puede ser que ahora nada más puedo traerme a 3 en vez de a 5. Por decir un ejemplo. Entonces son dos cosas que vemos que este decreto puede traer como consecuencia. Dejaron claro algo que nosotros hablamos en varios webinars, que era cómo aplico los descuentos de ley, de banco, hipoteca, todo lo demás. Se va a aplicar el 161 y se van a aplicar los descuentos proporcionalmente a lo que se esté recibiendo. Es decir, si yo estoy, en vez de recibir 1.000 balboas, ahora estoy recibiendo 500, van a aplicar los mismos porcentajes del 161 sobre esos 500. Es decir, que de esos 500 nomás me puedes descontar, por ejemplo, el 30% para hipoteca. Entonces, lo que mandaba la empresa, lo que se te descontaba, se va a descontar lo mismo proporcionalmente a el salario que estés percibiendo. Y lo otro importante que aquí se va a tener que tener algo de cuidado es el tema de contratación de nuevo personal. Lo que nosotros estamos entendiendo aquí es que si yo tengo gente suspendida, yo no debo contratar personas que hagan el trabajo de las personas suspendidas sin antes de haberlas traído. Yo puedo hacer contrataciones de posiciones nuevas o vacantes de que yo no tenga las personas para llenarla. Pero en principio yo debería utilizar primero a mi gente suspendida. ¿Correcto? Luis, solamente para clarificar algo también. Esa medida era un tema que los sindicatos querían implementar en la suspensión. Entonces, eso quedó prácticamente en el aire y este decreto pareciese que lo que trata de hacer concretamente es, durante el acuerdo de reducción de jornada, es en ese momento en el cual yo no puedo contratar, o sea, si yo tengo un grupo de trabajadores en reducción, yo no puedo traer trabajadores para ocupar plazas que yo necesite que sean esas mismas que tengo en reducción. Yo tengo que traer a gente que está suspendida y ponerle debidamente el acuerdo de reducción. Sin embargo, si yo tengo plazas de empleo nuevas que tampoco tenía personal antes de la entrada en vigencia del acuerdo de reducción, sí se puede contratar. Y esta medida, en cierta forma, lo que trata es de cubrir y proteger que se dé preferencia a todo trabajador, en teoría, esté suspendido o con acuerdo de reducción de jornada, pero este decreto, en cierta forma, mi juicio, mezcló una medida con la otra, porque aquí pareciese que solamente lo aplica a los que están en reducción de jornada, pero ¿qué ocurre con los que están suspendidos? Eso crea un nivel de confusión y ese es el dilema de que el ministerio quizás quiso ser aprensivo en la mesa al decir yo soy el que va a redactar y ustedes no se molesten en hacerlo. Sí, ya vemos el resultado. Mira, y ya entremos entonces a lo que es el anteproyecto de ley. Aquí vamos a ver los puntos uno por uno, pero es importante porque es importante que sepamos lo que dice y nosotros lo vamos a resumir, pero puede ser que mucho de lo que está aquí en el camino pueda cambiar, como para bien como para mal, viendo un poquito la historia de cómo se han manejado los proyectos de ley que entran a la Asamblea y cómo salen de ella, ¿no? ¿Quiénes le aplica esta norma? Le haber aplicado a las empresas que hayan cerrado total o parcialmente sus operaciones desde el inicio del estado de emergencia. Y dice adicionalmente, y que hayan suspendido los contratos de los trabajadores mediante el Mitradel. Entonces tengo que cumplir dos condiciones. Primero tengo que haber cerrado total o parcialmente. Y si hice una de esas dos, yo tuve que haber llevado a mis trabajadores a un estado de suspensión solicitada vía el Ministerio de Trabajo, para que entonces me aplique esta norma. Se puede reiniciar la actividad económica reintegrando gradualmente a los trabajadores con contratos suspendidos, y esto es básicamente lo que se viene diciendo desde las resoluciones 154 y 155, de que toda la entrada de gente va a ser
de manera gradual, dependiendo de la actividad que yo pueda tener. Ahí tenemos los trabajadores que no se reintegran con contratos suspendidos. La prórroga puede ser hasta el 31 de diciembre. Esto sí es acuerdo, correcto, Rubén, que la suspensión se lleve hasta diciembre. Tampoco fue un acuerdo. ¿Qué ocurrió aquí? Nosotros planteamos llevar la suspensión hasta 8 meses, con la idea de decir, bueno, que nos den un rango de tiempo mucho más amplio que está en la ley. En la ley actualmente hablamos de 1 mes de suspensión y ese mes lo puedo prorrogar hasta 4 meses, dando un total de 5 meses. Ese es el criterio que ha adoptado el Ministerio producto de un fallo de la Corte del año 2000, y que ya en el decreto, si no mal no recuerdo, es el número 95, se adoptó ese criterio que las prórrogas no pueden sobrepasar 4 meses. Y ojo, las prórrogas, no estamos hablando del mes de suspensión que había solicitado. Ese mes se puede prorrogar hasta 4 veces. En ese sentido, la empresa privada en la mesa propuso ampliar la suspensión, entendiendo que, y se los digo con claridad, hay bloques que ni siquiera tenemos la seguridad que van a abrir este año. Por ejemplo, el bloque de las discotecas, de los bares, es muy probable que ese bloque no vaya a abrir en estas circunstancias, y se habla inclusive de diciembre, enero, pero no hay una seguridad porque no hay una falta de información en el ambiente, ¿no? En ese sentido se propuso y los trabajadores se negaron, y esto ha sido una decisión unilateral del ministerio, que como está en una ley, sería, a mi juicio, en estos momentos quizás lo mejor que se pudo haber presentado, y habría que darle seguimiento a la asamblea para ver si ese mes se puede ampliar, porque ya la empresa privada se está organizando para ir a los debates, o ese lapso, ese plazo de tiempo hasta el 31, o se limita más. Recordemos que esto va a ir a una comisión de trabajo donde ustedes conocen. No, pudiesen decir que es en octubre. Pudiesen decir que exactamente. Es en octubre. Es correcto, es correcto. Entonces sí vamos a tener que estar muy pendientes a ese tema. Por ahora, en base al fallo de la Corte que te mencioné, se ganó 1 mes, sería hasta agosto que se pudiese prorrogar las suspensiones que iniciaron en marzo, producto de los cierres. Pero eso tomando en cuenta que la asamblea sea proactiva, porque ni siquiera, apenas la semana pasada se eligió la comisión de trabajo. Y esta semana veremos si inicia el primer debate, y va a ser un debate muy difícil porque ya los grupos organizados del sector trabajador dijeron que mañana hay una protesta y ya ellos anunciaron que van a ir a los debates. Sí, claro, este proyecto puede crear muchas expectativas y puede terminar en nada también. Es correcto. Ok, punto importante, se establece una multa en este proyecto que va de 500 a 5.000 balboas a quien utilice el reintegro gradual de manera discriminatoria. Y explico. Si yo tengo a todo mi personal suspendido, yo nada más empiezo a traerme a los que me caen bien y a los que me caen mal, los dejo suspendidos. Si eso fuera así, que yo lo estoy haciendo netamente por discriminar a ciertos trabajadores, no por la necesidad operativa, sino en tema de castigo, entonces puede venir este tipo de multas. ¿Cómo van a llegar a esas conclusiones? No lo especifica el proyecto de ley. El empleador que reactive operaciones pueda establecer turnos distintos a los pactados. Y aquí volvemos a tocar algo que se tocó en la resolución 198, que hablaba de que yo debía crear horarios especiales. Aquí dice que yo debo establecer turnos distintos a los pactados. Todo esto parece revolverse en el mismo tema, pero hablar de turnos y horarios son dos cosas distintas desde un punto de vista legal. Pero lo que se quiere es que las personas puedan entrar o salir, o trabajar en turnos distintos de manera que puedan mantener, digamos, el distanciamiento con los compañeros o evitar contaminación cruzada, es decir, entrar a la oficina al mismo tiempo que están otras personas en la oficina. Entonces entran grupos A o grupos B, como lo han hecho algunas empresas ya que han empezado a operar. Aquí empiezan los primeros cambios, y aquí yo te digo mi opinión, Rubén. En la exposición de motivos de este proyecto dice que no son cambios al Código de Trabajo. Para mí me queda claro que son cambios al Código de Trabajo temporales, no permanentes, pero siguen siendo cambios al Código de Trabajo. Pues afectan normas específicas.
o sea, que lo que pasa es que, ¿qué ocurre? El último, quizás el precedente más cercano a la realidad laboral del país ocurrió después de la invasión, donde también hubo una ley inclusiva hasta más agresiva que esta. Y o sea, para la historia legal laboral del país, esa ley como tal no quedó como un cambio. Pero esa exposición de motivos, tengo que aclarar, se hizo de esa forma porque por decirlo así, un lobby constante del sector trabajador fue no quiero cambios al código. El gran problema, y esa es la realidad, que algunos no quieren aceptar y que el asesor de la ministra dijo en un medio que hay personas que piensan que la Tierra es cuadrada. Creo que se pasó un poco, pero lo dijo de esa forma. Pero es la realidad. Nuestra normativa a la normativa del Código de Trabajo o sea, la realidad sobrepasa a las normas como la mayoría de las situaciones que vivimos en el siglo XXI. Y como no hemos tenido la madurez y proactividad para ver qué temas necesitamos, ahora estamos haciendo esto a la carrera. Yo, por ejemplo, hago un comentario con el tema de la discriminación. Como la ley no define qué es discriminación, entonces queda a un margen de subjetividad altísimo al ministerio. Entonces yo tengo lentes y me dejan en mi casa, yo puedo ir al ministerio hoy, como yo tengo lentes, me están discriminando a las personas con lentes. Y el ministerio tampoco va a tener la capacidad para administrar una serie de denuncias, inclusive hasta subjetivas, que se hagan con respecto a ese tema. Pero la cruda realidad del asunto, que aquí, como ellos tampoco quieren mostrar una parcialidad hacia el sector trabajador, no quieren decir que esa discriminación en cierta forma va encaminada a que los representantes sindicales o miembros de un sindicato no los dejen suspendidos. Esa Claro, es esto y la hablando, realidad. alto y claro, ellos lo que están Sí, buscando es que el sindicalista no diga tú me dejaste a mí suspendido, es pues soy correcto. sindicalista. Y eso, y a mi juicio, ponerlo de esa forma es un error, porque la empresa privada Va a depender del perfil del trabajo de la persona. sí ofreció decir, en el tema de las suspensiones que no se llegó a acuerdo, ofreció decir, por ejemplo, déjame reintegrar a mi empresa acorde a la realidad de la empresa. Pero si yo tengo un representante sindical, no hay ningún problema. Yo me lo traigo a trabajar entendiendo que ellos tienen que hacer una labor con ese tema, una labor de protección de los derechos de los trabajadores. Pero tampoco el ministerio se fue por ahí. Entonces nos dejan con esta multa y al final hay un margen de subjetividad en este tema. Y luego viendo los temas que están en la pantalla ahorita mismo, quizás si lo vemos de una forma, esos son temas que nos convienen, pero son, así como nos conviene a nosotros ahorita mismo, esos son los temas que más están protestando los trabajadores, porque en cierta forma, como dijo Luis, y a pesar de que no es un cambio sustancial y real a largo plazo, permanente, en cierta forma, temporalmente cambian las disposiciones del Código de Trabajo, porque se van a aplicar a estas normativas que definitivamente amplían algunos temas como... No, y es una mezcolanza, porque esto es solamente para los que estuvieron cerrados y suspendidos, los que nunca cerraron. Y los que no están suspendidos sí van a seguir pagando los recargos de ley. Entonces, vamos a tener dos códigos a la par que se aplican. Para los que cerraron total o parcialmente, y para los que no cerraron. Entonces, esas son las discrepancias que yo digo. O sea, y se va a sentir como ciudadanos de clase A y clase B. Es correcto. Entonces, cuando se dio la ley en 1990, que fue la última ley de temas transitorios, esa ley aplicó para todo el mundo. No habían ciudadanos de dos clases, como dice Luis. Entonces, esas son las cosas que yo esperaría y aspiro a que en la Asamblea se corrijan. Vamos a entrar ya en materia aquí para ir adelantando un poco. Se mantienen las 8 horas como la jornada diaria máxima. Lo que sí nos están permitiendo es extender las horas extras que se pueden laborar en un día, que antes eran 3 al día, 9 semanales. Ahora dice que la empresa puede trabajar hasta 4 horas extras al día y 16 semanales. No sé cómo van a llegar a estos horarios, porque con los toques de queda, todo el mundo trabaja 7, 5. Pero quisieran extender la cantidad de horas extras que uno puede trabajar
En el punto 7 le ponen un recargo fijo a todas las horas extras, independientemente que sean diurnas, mixtas o nocturnas. Es decir, ya no tengo el 25, el 50 o el 75. Tengo una fija de 25. Ahora, esto no es una sorpresa porque esto ya existe en una norma, que es la norma de Panamá Pacífico, donde las personas que se establezcan dentro de Panamá Pacífico también tienen un recargo único del 25% sobre el tiempo extra. Cuando yo me excedo de los límites que habla aquí, de las 4 horas según esto, y en el código de 3 horas diarias, empiezo a pagar un recargo del 75. Ahorita, según esta norma, sería un recargo del 50. Y después viene una norma que sí es complicada porque hicieron un error y lo enfatizo. Sentimos que es un error de redacción, pero lo enfatizo en la nota. La empresa que reduzca la jornada o que elabore en días de fiesta o duelo nacional, disculpen, el O era el otro, o que elaboren, no es y laboren en días de fiesta nacional. O sea que si la empresa tengo reducción de jornada o yo soy una empresa que no he reducido la jornada, pues yo decido abrir en un día de fiesta nacional, ya el recargo no va a ser del 150, sino que va a ser un recargo menor del 100%. Y esto, volvemos y repetimos, solamente para las empresas que entren dentro del proyecto. Estos son los otros ciudadanos, los ciudadanos de clases suspendidas, los ciudadanos de clases no suspendidas, si empezamos a ver cómo está redactado esto. Después tenemos una parte importante que sí nos parece que a cierto punto ayuda, pero tampoco ahorca. Pero el problema es que esto se va a esta norma particular que habla sobre la partida del 13º mes, a estar sujeta a un tema político, podemos terminar con un número mayor de 50. Porque ¿qué dice el anteproyecto de ley? Que las personas se les va a pagar el 13º mes al que tengan derecho según el cálculo. Y si ese cálculo es menos de 50 balboas, entonces voy a dar 50 balboas, al que sea más favorable. Si recordamos algunos de los presentes, cuando hablamos de este tema al comienzo, los decretos que establecen el 13º mes hablan de que el mismo se calcula bajo salarios percibidos. Es decir, que si yo del 15 de abril al 15 de agosto no he recibido salario, la matemática me va a dar 0 en 13º mes. Ellos dicen, si esto llega a pasar, el mínimo que te debe pagar la empresa son 50 balboas. Tenemos que partir del hecho que no sabemos si las empresas van a tener para pagar los 50 balboas. Y también partir del hecho de que esto sea algo que la asamblea o algunos personajes decían usar para ganar beneplácito y decir, bueno, no son 50 balboas, son 200 balboas, 300 balboas. Y poner a muchas empresas en jaque. Y ahí sí te pido, porque esto, entiendo que esto se habló, pero lo que no sé si se habló de una cifra. Ok, mira, ¿qué ocurrió con respecto al 10º? Y esto trajo muchas suspicacias porque lamentablemente, y no es que quiera criticar al ministerio, porque creo que en la actual administración hay gente bastante profesional, sin embargo, ellos no manejaron este tema de la mejor forma en la mesa. Ellos esperaron hasta las 2 últimas semanas para presentar una carta diciendo que estos son los temas que nosotros queremos viables que se hablen en la mesa. Entonces, como en las comisiones ya estaban adelantados temas que iban a llegar a acuerdo, las comisiones le dieron prioridad a los acuerdos. No le iban a dar prioridad a un tema que el ministerio esperó hasta las 2 últimas semanas para poder entrar. Cuando nosotros vimos esa carta dijimos, bueno, quizás esos son los temas que en efecto van a regular, y en efecto son los temas que sacaron los decretos y la resolución, perdón, los decretos y este anteproyecto de ley. Pero nunca, jamás se habló de un mínimo de $50. Nosotros en los medios de comunicación, distintos voceros del sector privado dijimos, bueno, ya el 10º tiene una reglamentación. Entonces, no podemos cambiar lo que ya está. Y cuando nosotros vimos estos $50 que realmente llegan a manos de un diputado, y como Luis dijo, bueno, $50 me parece que es accesible. ¿O por qué 50 y no 60 o 100 o 80 o 200? Y empieza un tirijala. Y eso es una doble filo, es correcto. Y eso al final puede causar un problema porque ustedes agarran los $50 y lo multiplican. Una pequeña y mediana empresa que tenga 20, 30 trabajadores
Y no son, ojo, no son $50 lo que tengo que pagar. Si esto sigue hasta diciembre, serían $100, porque son 50 la primera partida y 50 la última partida del décimo este año. Entonces, si lo multiplicamos, ya el asunto se va a tornar bastante delicado, y no se está entendiendo que efectivamente en los años 70, cuando se emitieron los decretos, el décimo se entendía que es una prestación que depende efectivamente De de que esté percibir generando salario. salario. Es correcto. Entonces, o sea, esto pasa, o sea, entonces de la forma que está redactado, o sea, ¿qué ocurre si yo tengo un trabajador en licencias sin sueldo, que se fue a estudiar, lleva 3 años fuera del país? Entonces dice, los trabajadores que no hayan laborado. Entonces yo le tengo que dar décimo a un trabajador que ni siquiera, o sea, no me laboró nada este año, pareciese. Entonces, esas son las cosas y críticas que son bastante delicadas, y esperemos y rogaremos a Dios que esto no sea visto de una forma política, porque puede crear perjuicio, y ya de la forma que está pactada puede crear un perjuicio económico de las empresas. Okay. Aparte de esto, de lo que acabamos de hablar, pues también hay un tema de que se permite que estos 50 balboas se paguen en dos partes, es decir, 25 y 25, o lo que toque, ¿no? Que también me parece algo complicado, que no creo que llegue a avanzar, pero vamos a ver qué pasa. Entramos en la parte que pareciera una parte bien preocupante desde el punto de vista de especialistas en derecho laboral, y el que ha estado en recursos humanos en una empresa entiende lo importante que es poder llegar a un mutuo acuerdo de terminación, sea con un trabajador, sea con un ejecutivo, sea con un sindicalista, sea con alguien que yo quisiera poder llegar a un acuerdo, de terminar la relación de trabajo en buena lid. ¿Qué dice el ministerio según el proyecto de ley? Que todos estos mutuos acuerdos tienen que suscribirse ante el Ministerio de Trabajo. Eso es decir, que yo tendría que llevarme a todo el mundo de la mano al Ministerio de Trabajo, todos a hacer la fila con COVID y entrar uno por uno a firmar mutuos en el ministerio. El ministerio no se da abasto para atender a la gente que va a ponerse quejas, va a hacer abasto para firmar mutuos. Entonces aquí empezamos a entrar en una disyuntiva, que si es que si el ministerio te va a mandar a alguien para revisarlo, y no es solamente eso, sino que si no hago esto, según este proyecto de ley, el mutuo es nulo, el trabajo me puede pedir reintegro con pago de salarios caídos, y no hay un límite. Es decir, si yo firmo un mutuo, puede decir algo que esta ley se aprueba y lo firmo en noviembre de este año, y la persona me reclama en diciembre y el proceso se va hasta febrero del próximo año, voy a tener que pagarle todos los salarios caídos porque el mutuo no fue firmado, independientemente de que tiene la voluntad de las partes, no tiene el formalismo de haberse hecho frente a la autoridad de trabajo. Y eso sí es un tema preocupante. Entiendo que esto sí no se tocó. Para nada. Esto fue una sorpresa. O sea, ellos hablaron por encima del ministerio, cuando presentó su carta las últimas 2 semanas, hablaron que se quería hacer un registro de mutuos acuerdos. Y eso es una cosa. Eso es una cosa. Y eso es una cosa, y en cierta forma, lo que evaluamos, plantean un registro, uno en cierta forma lo pudiera entender, porque si están pidiendo un registro es para que esas personas que quedaron sin trabajo tengan acceso al bono de Panamá Solidario. Y aún así, nosotros decíamos, no tiene nada que ver, y me están cambiando yo termino y firmo mi mutuo y se acabó el problema. Y luego salen con esta medida que atenta inclusive con las medidas sanitarias que el mismo gobierno ha vociferado y ha propuesto y ha hecho cumplir a todas las empresas. Entonces yo digo el día de mañana, bueno, una empresa, esto va a causar 2 escenarios. Uno, las empresas no van a dar mutuos, y van a decir, el momento en el cual se tenga que tomar la decisión de reducir personal, van a dar su carta de despido. Y 2, va a causar que las empresas digan, viene esto, bueno, yo entonces ahora voy a afinar el lápiz y voy a tratar de reducir el personal desde ya, y que puedo firmar esos mutuos para no entonces caer en este tema de esta intervención del ministerio. Porque ni siquiera fuese que si el ministerio
va a decir, bueno, haga su cita para que el funcionario vaya y le dé fe al documento, va a ser imposible. O mándelo para que nosotros lo podamos sellar, por decirte algo. Va a ser imposible de la forma precisamente porque el siglo pasado, cuando se creó el código y se crea el artículo 210, numeral 1, si mal no recuerdo, se entendía que parte de las facultades dentro del trabajador como empleador era decidir terminar su relación. Y en la práctica, el trabajador no está obligado a firmar un mutuo acuerdo y tiene la vía jurisdiccional para demandar la ilegalidad del mutuo. Es decir, me pusieron una pistola, yo no entendía que estaba firmando. Y esa es la vía de control del mutuo que ya existe y hay empresas que han perdido demandas con respecto a ese tema por no acatar las normas o los principios de legalidad correspondientes. Y ahora crearon esta situación que lo único que va a hacer, vuelvo y repito, es que la gente no dé mutuos o simplemente decida reducir personal, que es un secreto a voces. La crisis, y lo hemos dicho varias veces en estos foros, lastimosamente la crisis de la pandemia en todo el mundo produce el fenómeno de destrucción de puestos de empleo y el otro fenómeno de destrucción creativa. Entonces, eso quiere decir que de los puestos que se van destruyendo se crean nuevos puestos de empleo, pero mucha gente va a quedar desempleada. Y lo decía que la estimación del desempleo inclusive llega hasta el 30%, que es la cifra o el pico más alto de desempleo que pudiésemos tener en toda la historia desde que se mide el desempleo. Sí, pareciera que ellos quisiesen decir que los mutuos se usan indiscriminadamente para despedir a la gente y no es cierto. Aquí hay un tema el mutuo acuerdo se entiende de buena fe. Es un documento que tiene un principio de buena fe y ellos le quitaron el principio de buena fe al decir, si yo no estoy de acuerdo como autoridad, esto no vale. Es correcto. Otro tema que es importante y para todos los presentes, porque van a tener que tirar los cálculos, números y hacerlas y tener, como que dice, las cuentas claras. Ellos especifican que todas las personas que se les vaya a pagar una indemnización o una prima antigüedad, producto de que sean despedidos o mutuo acuerdo o lo que sea, para efectos del cálculo, debo tomar los 6 meses anteriores al estado de emergencia. Esto es decir, los 6 meses anteriores al 9 de marzo, fue el primer día del estado de emergencia, Rubén. Sí, fue por ahí, entre 9 y 12 de marzo, exacto. Sí. Exacto. Estamos hablando que yo tendría que tomar el promedio de salarios de febrero, de enero, diciembre, noviembre, octubre, y esto me va a traer una consecuencia, que voy a usar el promedio más caro que tengo, porque en noviembre y en diciembre están casi todos los días feriados, con todos los recargos del 150, con todos los sobretiempos que se hacen, producto de que es una temporada alta, de que hace comisiones, gana comisiones más altas en esos meses. También están los aguinaldos que se pagan en diciembre, mejoras al 13º mes. Entonces, si yo tuviese que pagar una indemnización, voy a tener que usar el promedio más caro que se me puede generar, porque y entrando lo que es la indemnización, el 149 dice que es el promedio de los últimos 6 meses o el último salario. Acá ellos decidieron olvidarse de los meses que han pasado, no los últimos 6 meses. Ellos dicen tus mejores 6 meses, desde un punto de vista, pero esto lo que sí significa es que la liquidación puede ser mucho más cara que si yo estuviera trabajando por lo menos con el salario base. Es decir, el salario, tu último mejor salario mensual, digamos, el que te pagué en febrero o el que te pagué en marzo, basarme en ese, antes de que empezaran los efectos de suspensión o reducción. Pero irme a un promedio donde voy a agarrar meses bien caros, es un tema que no todo el mundo va a estar en la capacidad, y menos ahora, porque si esto tú me lo hubieras dicho en abril, yo me preparo y hago mi contingencia. Pues después de pasar 4 meses tratando de mantenerme a flote, donde me he gastado la plata que no tengo para que la empresa siga viva, entonces ahora me vas a decir que las liquidaciones que tengo que pagar, que ya yo pensaba que eran caras, ahora resulta que van a ser las más caras posibles. Así que aquí hay que tenerle un poquito de cuidado desde un punto de vista de capacidad económica de afrontar este tipo de liquidaciones. Después hablan del famoso fuero de maternidad, donde dicen que el periodo de suspensión no cuenta para el fuero.
hay dos aspectos del fuero que son bien importantes. El fuero dura todo el embarazo, toda la licencia, y después hay un periodo de 12 meses contados desde el momento que regreso a trabajar. Digamos que en esto puede pasar, o sea, estamos hablando de los 9 meses de embarazo, más los 12 meses, más la licencia, que son alrededor de 3 meses más. Estamos hablando que son por lo menos 2 años de fuero. Entonces ellos dicen que si durante estos 2 años de fuero, durante el tiempo que la persona estuvo de fuero, estuvo suspendida, todo se corre por la cantidad de meses que estuvo suspendida la persona. O sea, que los fueros de maternidad, que de repente yo tenía visibilidad de que terminaban en los próximos 6 meses o en el próximo año, le voy a tener que sumar todos estos meses de suspensión para entonces saber cuándo van a terminar esos fueros. Ok, señores, ya viste la presentación, abrimos el espacio de preguntas, licenciado. Vamos a ver, hay varias preguntas, ¿no? Varias preguntas interesantes. Debo recordarles que por favor mantengan los micrófonos cerrados. Estamos en el webinar Empresarialmente la respuesta jurídica a la pandemia. La primera pregunta: si tengo una maestra con reducción de horario, ¿puedo devolverle su horario regular y aumentarle el salario a pesar de tener a otras personas suspendidas? En mi criterio no hay nada que me prohíba poder mejorarle el ingreso a una persona que esté trabajando conmigo independientemente que tenga gente suspendida. Lo que sí no debería hacer, que es lo único que hemos visto que discutimos aquí, era hacer contrataciones nuevas cuando tengo gente todavía en reducción de jornada. Dice, ¿puedo yo reducir la jornada laboral a una colaboradora que se reintegra de licencia de maternidad? Esa es una. ¿Me repita la pregunta, Licen? ¿Puedo yo reducir jornada laboral a una colaboradora que se reintegra de licencia de maternidad? Son dos preguntas de la misma persona. Sí, siempre y cuando la persona esté dispuesta a firmar el acuerdo, porque recordemos que la reducción de la jornada sí requiere un acuerdo entre las partes, tanto el trabajador como la empresa o la empresa y sindicato. Si la empresa llega a hacer la reducción de jornada laboral de 48 a 24 horas semanal a los colaboradores, ¿cómo se debe trabajar los descuentos de cada colaborador en los casos de préstamos comerciales y préstamos hipotecarios? Ahí, como mencionamos... Estamos hablando de reducción de jornada, ¿verdad? Sí. Ok. Ajá. Y Luis, adelante. Sí, bueno. No, dale, Rubén. Yo creo que ahí es el tema de lo que hablamos del 161. Correcto. O sea, si yo reduzco primero que todo, son dos escenarios. La moratoria incluye a los trabajadores que están con jornada reducida. Es decir, los trabajadores pudiesen solicitar al banco acogerse a la moratoria o de lo contrario, si se siguen pagando los compromisos financieros, el pago se tiene que ajustar al nuevo salario mensual que está devengando el trabajador producto de la reducción de jornada. Es decir, si antes a mí me descontaban, vamos a suponer, 15% de 1.000 y me reducen la mitad de la jornada y ahora devengo 500, entonces ahora me tienen que descontar 15% de 500 y no 15% de 1.000. Porque eso parte de la regla establecida en el código que el salario no puede estar comprometido más allá de 50%. De lo percibido, exacto. En relación al decreto 869 del viernes pasado del toque de queda, las empresas que laboren sábado, ¿cómo deben pagar este día? ¿Es correcto descontar las horas no laboradas a los trabajadores? ¿Deben firmar algún acuerdo de reducción con los trabajadores? Yo creo que lo más sano sería firmar un acuerdo de reducción de jornada. Si no lo firmo y lo descuento, en cierta forma quedaría... yo siento que el trabajador pudiera reclamar, pero como empresa, la mejor defensa sería no puedo pagar un día que efectivamente no se trabajó, pero creo que para quedar debidamente asegurados, la mejor fórmula es firmar un acuerdo de reducción de jornada. Exacto, es dejar la situación clara de cómo se va, qué es lo que vas a percibir por los 5 días en vez de 6, porque no estamos laborando 6. Pero ahí sí, yo concuerdo con Rubén. Lo mejor sería llegar a acuerdos de este tipo y no dejar esto a discreción de que si lo pago o no lo pago y expectativas.
Sí, en webinar anterior indicaron en caso de suspensión se completaban los salarios de los meses suspendidos para cálculo de prima. Agradezco comentario. En efecto, o sea, la norma, por eso lo han puesto en el proyecto de ley. Nadie en la autoridad había querido salir del punto de vista de lo que nosotros vimos siguiendo a ministros, viceministros y demás autoridades de trabajo. Nadie quiso decir que la ley explicaba que todo se calcula en base a ingresos percibidos. Eso significaba que sin esta norma, yo no tengo que tomar los 6 meses anteriores al estado de emergencia. Yo tengo que tomar los últimos 6 meses o el último salario. Ellos acá han puesto esto de manera voluntaria para salirse de eso, porque sí, era canalla. Había gente que le iba a tocar un décimo, una indemnización, una prima de antigüedad, tomando estos meses malos, donde el apercibido era cero o la mitad. Así que para mí, en este caso, sí, es importante tener en cuenta de que esto es un cambio a lo que ya había. Esto es totalmente contrario a lo que dice el Código de Trabajo en base a lo que es los cálculos. O sea, los cálculos yo agrego a lo que dice Luis, que concuerdo, y subrayo lo que dijo Luis, que ahora la liquidación nos puede salir un poco más cara. Y en prima de antigüedad, concretamente, hay que ver que el 208 del código, uno de los efectos es que para antigüedad es como tiempo efectivamente trabajado. Pero si durante todo este tiempo yo tenía un salario base, vamos a suponer marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en el cual no hay ningún día de fiesta nacional, no hay o sea, no he trabajado horas extraordinarias. Si yo traslado ese cálculo hacia los 6 meses anteriores, donde hay una posibilidad que haya horas extraordinarias, donde hay día de recargo, fiesta de dura nacional, quizás los acumulados para esa prima ahora sean un poco mayores a que si tome en cuenta lo que actualmente está en el código. Sí, definitivamente ellos buscaron la manera de regular esto porque los cálculos que iban a salir, si no los regulaban, muchos cálculos iban a ser mínimos. Es correcto, es correcto. Entonces, creo que ya lo respondieron. Entonces, para calcular la prima antigüedad se saca el promedio contemplado, salario base para los meses en que el empleado estuvo suspendido. No, ahorita mismo yo debería tomar en cuenta los salarios percibidos y lo que nosotros hemos recomendado es tomar el último salario base completo, es decir, el último que pagaste en marzo o en abril, porque el promedio le va a jugar en contra al trabajador cuando tome los meses suspendidos. Con esta nueva norma ya me dejan claro que es febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre y hasta septiembre. Esos son los meses que voy a agarrar. Los 6 meses que estuvo efectivamente trabajando y percibiendo salario. Exacto. Bien, económicamente, ¿qué diferencia entre el mutuo acuerdo y la terminación unilateral de la empresa debido al COVID? Inevitablemente habrán terminaciones de trabajo con o sin mutuo acuerdo. Bueno, es que realmente hay una diferencia jurídica entre mutuo acuerdo y terminación unilateral. La facultad unilateral está encuadrada en el sentido de terminaciones de trabajadores con menos de 2 años y terminaciones de periodo de prueba. Entonces no tiene nada que ver con el mutuo acuerdo. Digo, yo puedo plantearle un mutuo a una persona que está en periodo de prueba, pero honestamente no tendría ningún sentido, entendiendo, por ejemplo, que el periodo de prueba, si está por escrito, es una facultad unilateral del empleador terminar la relación sin ningún tipo de responsabilidad y no vulnera ni siquiera un fuero. Dice... Ajá, aquí para adelantar, digo, y aquí Rubén dijo algo bien importante. O sea, hay una mala percepción de que el mutuo y la carta es lo mismo. No. El mutuo es un ofrecimiento y es la idea de que la empresa se pueda poner de acuerdo con un trabajador en cómo van a terminar la relación de trabajo y bajo qué términos. Una carta de despido, el trabajador no tiene ninguna opción. Aquí está tu despido. El mutuo todavía hay un efecto de negociación y también se busca una salida más amigable, menos traumática, sabiendo de que una terminación siempre va a ser traumática, pero consideramos que un mutuo acuerdo es menos traumático. ¿Y cuál es la diferencia en número? Que el mutuo acuerdo es negociable la cifra por encima de lo mínimo legal que son los derechos adquiridos. Yo voy a pagar lo mismo en un mutuo. El mutuo nunca vas a recibir menos de lo que hubieras recibido con una carta de despido. Pues sí puedes recibir más.
Dice, dos preguntas. ¿En qué fecha entran en vigencia estas medidas? Bueno, en ese caso habría que distinguir, como ustedes han señalado, el decreto que ya está en vigencia y el Exacto. anteproyecto de ley que requiere todos los debates correspondientes a la Asamblea Nacional para que entre, para que al final se apruebe la ley y luego vaya al Ejecutivo y la sancione y pueda ir a la Gaceta Oficial de tal manera que entre en vigencia. O sea, son dos cosas diferentes. Haciendo recorderis, las normas que están vigentes ahorita mismo son la resolución 198 del Ministerio, el decreto 101 y también hay una resolución 869 que es la que habla del toque de queda. Dice, si estamos por cumplir los 4 meses que establece el Código de Trabajo para la suspensión, ¿son 4 o 5 meses? Ok, yo quiero clarificar eso porque no son 4 meses en total. Y así lo dejó claro el decreto 95, que lastimosamente, como el ministerio ha utilizado un lenguaje como para quedar bien con las dos partes y no ha sido claro y efectivo, pero ese decreto que automatizó la tercera prórroga interpreta el 208 del código, perdón, el 203 del Código de Trabajo de la forma en la cual la interpretó la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál es esa forma? Un mes de suspensión que puede ser prorrogado hasta 4 meses más, es decir, dando un total de 5 meses. Si su suspensión inició en marzo, usted va a tener la posibilidad de prorrogarla por una cuarta vez hasta el mes de agosto. Porque si tomamos la interpretación que al principio de la crisis tenía el ministerio, que es decir, 4 meses, ya casualmente, esta semana, si mal no recuerdo, la cuarentena inició el 20 de marzo. Es decir, el día de hoy casualmente estaríamos cumpliendo los 4 meses. Pero con este nuevo decreto de la interpretación de la Corte, se puede llegar hasta agosto a la expectativa de que el proyecto de ley pueda contar con o se amplíe el término de suspensión. ¿Se puede dar un mutuo acuerdo a plazos para pagar a plazos? Ok, eso es bien importante. Sí, hoy en día sí podemos. Sin embargo, el proyecto de ley sí está buscando de que si yo termino una relación de trabajo durante los 3 meses posteriores a la reactivación de mi bloque, sea por despido o mutuo, tengo que pagarlo todo de un solo pago. Oye, eso sería un cambio que están tratando de introducir en el proyecto de ley. Sin embargo, hoy en día, si yo firmo un mutuo, yo puedo establecer plazos para pagar la suma acordada. Dice, se toma para cálculo de prima desde febrero hacia atrás, pero sin embargo, ¿cómo se contempla el tiempo? Si lo liquido a julio, ¿debo contemplar el tiempo a qué fecha? Tengo que contemplar el tiempo a la fecha del despido o de la fecha de terminación. Es decir, si lo voy a terminar en el 15 de agosto, yo tengo que contemplar el tiempo hasta el 15 de agosto, pero debo tomar los salarios de otros tiempos. Sí, el salario es una cosa ideal, ¿no? Para generar un promedio que sea más favorable al trabajador, según ustedes han dicho. Mutuo acuerdo de personas discapacitadas o personas que están al cuidado de discapacitados, ¿son válidos? Si los llegan a firmar y se cumple con todo el formalismo, sí. Pero o sea, bajo la ley actual, si un discapacitado tiene, o sea, los discapacitados pueden tener tutores según la ley de discapacidad. Si el tutor firma o él puede firmar, porque puede ser un discapacitado que tenga, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, firma un mutuo acuerdo bajo las leyes, bajo el código actual, es perfectamente viable. Luis y Rubén, creo que hay una confusión porque al día de hoy no se ha aprobado la ley en relación con los mutuos acuerdos. Es decir, hoy podemos firmar un mutuo acuerdo y no tenemos que ir al ministerio. Exacto. Además, no es un tema de registro del mutuo en relación con la ley que está en discusión. No es registro, es ir allá. Es correcto. Ir allá lo del registro fue una propuesta en cierta forma del ministerio, pero no mencionamos qué es lo que dice la ley. Luis dejó claro que el mutuo bajo lo que plantea el proyecto de ley es
para que el mutuo acuerdo sea válido y que quede claro, necesita haber obligatoriamente la intervención del Ministerio de Trabajo, especialmente de la Dirección General de Trabajo del Ministerio. Si no existe dicha intervención, el mutuo es inválido. O sea, ahora, respondiendo a la pregunta yo hoy puedo firmar un mutuo con cualquier persona, trabajador, independientemente de si tiene, o sea, si tiene un fuero de enfermedad o tiene un fuero sindical o tiene un fuero de discapacidad, yo puedo ofrecerle un mutuo y si él está de acuerdo, él lo firma y es válido. ¿Qué pasará con una trabajadora que salió embarazada en marzo y está suspendida en estos momentos con respecto a su acumulado para la Caja de Seguro Social en licencia por gravidez? Ahí tendríamos que ver, porque esta norma habla sobre los cálculos de prima antigüedad e indemnización. ¿Cuál va a ser el criterio que va a usar la caja del Seguro Social para calcular la licencia? Eso queda a discreción de la caja. O sea, yo creo que si ella tiene las cuotas y la caja tendría que tomar el promedio de salarios hacia atrás, lo que tenga acumulado, si no tiene las cuotas y definitivamente tampoco tiene el acumulado de salarios para tomar en cuenta, porque si yo entré en febrero, por ejemplo, no voy a tener las cuotas y la persona que va embarazada en marzo no va a tener las cuotas. Al final del día, lo que tenemos que dejar claro es que como dice Luis, si bien o mal la ley no especifica cómo se calcula la licencia, en caso tal en el cual la empresa le toque pagar la licencia, eso va a ser un gran dolor de cabeza porque no dejamos claro entonces con qué salario se paga dicha licencia. Tengo una pregunta para Rubén Castillo, padre, y va en el siguiente orden. Don Rubén, se establece ahora en el decreto 101 que a partir de su promulgación, la reducción de jornada solamente podrá ser hasta el 50%. ¿Qué ocurre si yo tenía un acuerdo por 4 o 5 meses en la cual tenía una reducción pactada de 2 meses? ¿Puedo seguir con eso? O dado que el decreto ahora habla de que a partir de su promulgación es hasta el 50%, ¿con cuál de los dos caminos me voy? Los acuerdos que se hayan pactado con anterioridad son acuerdos perfectamente válidos porque el decreto no tiene efecto retroactivo ni lo puede tener. Un decreto nunca podrá tener efecto retroactivo, solo la ley. Entonces es una pregunta que se hacen muchas personas. Yo pacté anteriormente una reducción de jornada donde solamente estoy dando un 20% de la jornada pactada. A mi juicio ese acuerdo es perfectamente válido hasta que se termine, independientemente de que este decreto esté en firme. Posteriormente a esa situación sí tendría que aplicar el decreto. Y ojo, yo considero que va a haber demandas porque el decreto podría entenderse que viola el artículo 159 del Código de Trabajo, que no establece limitación a la disminución de jornada. Es más, el Código de Trabajo también prevé casos en que hay jornadas reducidas. Recordemos la ley 8ª que dice, bueno, en caso de jornada donde el trabajador labore, creo que menos de 20 horas, la penalidad es ponerle 10 centavos a la hora laborada, 10 centavos adicional a la hora laborada. Así que no sería absurdo que alguien labore menos del 50%. Ahora, ya está, y esto lo habíamos conversado, aquí el riesgo, sí, van a haber demandas, pero el riesgo también está. Yo estoy de acuerdo con usted, o sea, es un acuerdo perfectamente válido. Aquí el tema del riesgo está en que alguien me reclame la diferencia. Es decir, si me pagaste el 25 por 3 meses, como había el límite era 50, me debes ese 25 de diferencia. Sí, el tema es que eso no estaría en juego si el acto se dio antes del decreto. O sea, yo actué conforme a la ley que me permitía esa amplitud. Después establecieron un decreto y eso genera un parteaguas, antes o después. Si prueban que después del decreto se pactó algo que era inferior al 50%, entonces el empleado tendría problemas. Pero a mí no me pueden decir que me van a aplicar un decreto con efecto retroactivo. Ahora, ese decreto, y en ese decreto, ahora te dice algo bien importante, ese mismo decreto dice
que todos los acuerdos que se hayan pactado en el 2020 deben vencer al 31. Entonces no hace referencia si fueron pactados posterior a la promulgación del decreto o si fueron antes. O sea, aplica para acuerdos viejos como nuevos, porque yo pude haber acordado una reducción de la jornada hasta el próximo año, pero ahora me estás diciendo que nada más puede ser hasta diciembre. Claro, pero no se podría meter con lo ya pactado en cuanto a la jornada, y me parece dudoso que se meta con lo pactado cuando no tenía vigencia, porque al final sería darle un viso de retroactividad que no la puede tener. Yo creo que esto va a traer un problema grande porque van a haber demandas con respecto a ese tema, y si los jueces determinan, no, bueno, el decreto dicta una medida retroactiva, una locura jurídica, pero quién sabe, las empresas estarían en un escenario bastante frágil. Padre, ¿cuál es tu opinión? Que te veo ahí muy reído. Quiero saber cuál es tu opinión. Te veo muy reído ahí. No, yo la traje con mala intención, porque el enfoque del sindicato y que va a traer como consecuencia demandas va a ser a partir del decreto, y el decreto es claro, a partir de su promulgación hasta el 50%. Ahora, la tesis de Rubén Castillo Gil es yo cuando pacté este decreto no estaba válido, ¿cómo que me lo vas a aplicar ahora de manera retroactiva? Pero de que va a ser un tema de tribunales, va a ser un tema de tribunales. Y en ese mismo orden, le tiro otra pregunta a Rubén Castillo Gil, y es la siguiente. Se señala que al momento de los reintegros, si algunos trabajadores, y esto va dirigido directamente a los sindicalistas, consideran que hay discriminación, podrán demandar. Y esta demanda va a ser vía ley 53, lo cual implica que va a ser de competencia del Ministerio de Trabajo. Y eso implica la notificación a las dos partes y presentación de pruebas. ¿Cómo ves este tema, Rubén, frente a la afluencia de personas indicando: a mí no me están reintegrando por discriminación, y capacidad que tiene el ministerio para hacerle frente a esta avalancha de reclamos? Bueno, siempre hay un supuesto lógico de que va a haber gente que se va a refugiar en ese tipo de normas, ¿no? De la discriminación. Tendría que probarla, de que efectivamente lo han dejado marginado por efecto de algún tipo de discriminación, bien sea sindical, bien sea por sexo, etcétera, etcétera. Yo la verdad creo que van a haber muchos procesos en la Dirección General de Trabajo, no van a tener la capacidad para atenderlo, pero al final, desde el punto de vista procesal, el que lo aduzca va a tener que probar que en efecto hubo discriminación. ¿De quién es la carga de la prueba? A mi juicio es del trabajador, está aduciendo que existe discriminación. La norma dice que no debe haber discriminación. Si alguien la aduce, la debe tener que probar. A mi juicio va a ser así. Pues, ¿cómo la prueba? Bueno, él tendrá que demostrar que en igualdad de circunstancias no lo escogieron a él, o que pudiéndolo escoger, lo marginaron por el hecho de que ostenta una representación sindical. Por ese simple hecho, tendrá que probarlo. Pues a mí no me pueden poner a probar como empleador la decisión que tome en función de mi facultad de dirección y fiscalización. O yo voy a decir, yo reintegré a los trabajadores que más se amoldan a la nueva necesidad, las nuevas necesidades de la empresa conforme al mercado. Habrá un debate sobre ese tema,
pero no va a ser fácil. Gracias. Vamos a continuar porque quedan algunas preguntas para los ponentes. ¿Qué pasa aquí? Sigue el tema de los mutuos acuerdos, de cuál es el momento más indicado, para reiterar que todavía no se ha aprobado la ley. Entonces, en este momento, los mutuos pueden realizarse tal como siempre se han hecho. O sea, mi recomendación sería que si eso está en tu panorama como empresa, es hacerlo ahora. Es correcto. correcto. Se puede complicar. Yo concuerdo con Luis y ha sido mi recomendación a algunos clientes. Si yo tengo la posibilidad y tengo la necesidad de reducir personal, yo creo que en estos meses que el proyecto va a estar en ese tira y jala, ellos se puede perfectamente proceder y hay un hecho cierto. Si yo tengo un trabajador suspendido y él dice, bueno, yo quiero firmar un mutuo acuerdo, es perfectamente, vale la firma. No es lo mismo a decir, voy a despedir a alguien estando en suspensión, pero si un trabajador firma un mutuo acuerdo estando suspendido, es viable. Dice, si el trabajador tiene un contrato definido, el mismo no se renovará y este se encuentra suspendido, debemos activar el contrato y reincorporarlo. Si el contrato venció, el contrato termina por hecho del mismo término del contrato. Es correcto. Aparece en el contrato como día de finalización. O sea, si el contrato, por ejemplo, para hablar en términos claros de tiempo, si la suspensión empezó en marzo y el contrato terminaba en abril, y el contrato terminó. O sea, él no va a regresar a trabajar a menos que luego de la suspensión, que la empresa reactiva operaciones, la empresa lo vuelva a contratar. Sería una relación nueva. Es correcto. El estado de emergencia es una causal de despido debido a que no se puede mantener el mismo número de trabajadores. No sé si es una pregunta o una consideración. Estado de emergencia. Exacto. Para mí no existe tal cual una causal de despido como estado de emergencia. Lo que uno pudiese hacer es solicitar una autorización de despido por causas económicas aduciendo el estado de emergencia. Pues eso es un trámite vía Ministerio de Trabajo. Durante la suspensión no se acumulan días de vacaciones o sí. 208, Luis. No. El 208 habla claramente que si la suspensión dura más de 15 días, se va a restar de las vacaciones cuando se toque dar. En el caso de empresas del sector financiero con reducción de jornada, ¿qué salario se utiliza para el cálculo de prima y la indemnización? Repita. El caso de empresas del sector financiero, es lo mismo que ustedes explicaron, no hay distinción del tipo de empresa. Exacto, esto todo es código de trabajo. Ahora, volvamos a las empresas que no cerraron. Recordemos que el proyecto de ley habla de las empresas que cerraron total o parcialmente o que hayan aplicado la suspensión. Si yo no tuve ninguna de esas tres figuras, yo nunca cerré, no hice suspensión, ni cerré parcialmente, yo me tengo que ajustar a lo que dice el código. Es decir, yo voy a pagar mis últimos 6 meses. Pues yo vengo pagando de manera correcta. Pues las empresas financieras, bancos y demás estaban facultadas para abrir durante Es correcto. Así que para efectos prácticos, ellos no estarían dentro del marco de acción de este proyecto de ley. ¿Qué pasa si una trabajadora queda embarazada durante queda embarazada estando suspendido su contrato? Queda embarazada estando suspendido su contrato. Tiene fuero. Va a tener fuero porque la relación de trabajo se mantiene. El fuero se activa inmediatamente con el hecho. Dice, esta es una pregunta que yo sé la respuesta, pero se la voy a lanzar a ustedes. Si tenemos una contadora en suspensión de trabajo, ¿se podría contratar a un CPA por servicios profesionales para hacer trabajo de contabilidad mientras ella está en suspensión? Luis. O sea, si yo me voy a la norma, hablaba de que la gente que está en reducción de la jornada, yo no debo hacer contrataciones para puestos nuevos o posiciones. Sí, pero en el caso, digo, yo tengo una posición de la persona, hay que ver cuál es la posición de la persona, porque yo no contrato a un CPA para que sea mi contralor. Yo no contrato a un abogado para que sea mis recursos humanos. Eso tiene un servicio específico. Así que en principio sería sí, dependiendo del tipo de contratación que se va a hacer. Porque los servicios de abogados, como los servicios de contadores, esos son profesiones, no posiciones dentro de la empresa. Dice. ¿Puedo hacer otra pregunta, la última?
Para Rubén Castillo. Vamos a terminar con las que están aquí de la gente, de los asistentes, para ver la última pregunta del licenciado Valle. Si se llega a un mutuo acuerdo con personas suspendidas, ¿debo sacar a esta persona de los listados de suspensión o dejo todo igual y sigue cobrando bonos solidarios? Digo, realmente hay que tener algo claro. Si un trabajador que queda desempleado, o sea, sacándolo y viéndolo de una forma estrictamente legal, el decreto que creó el programa Panamá Solidario define claramente cuáles son o el tipo de trabajador que le toca el bono. Entre ellos está el trabajador con contrato suspendido y también los trabajadores desempleados. Pero un trabajador desempleado que quiera tener el bono y pueda demostrar que su relación terminó, ya sea porque había renunciado, porque lo habían despedido, él tendría que acercarse al Ministerio de Trabajo para registrarse en la base de datos. Si ustedes me preguntan a mí, yo pensaría que lo más sensato para que la empresa, porque todos estos programas van a sufrir auditorías y ya las están haciendo, porque hay una auditoría social que le hace la Comisión de Justicia y Paz en conjunto con la Contraloría. Lo más sensato sería activarlo y darlo de baja en planilla y que sea el trabajador que vaya al ministerio a decir, aquí está mi mutuo, yo necesito que seguir en el programa. Porque al día siguiente, cuando ya culmine la pandemia y estos programas ya entren en una auditoría de la Contraloría, todos esos fallos y hallazgos se pueden dar y no quiero decir que pueda causar un problema en la empresa porque no sé y al final no sabemos si esa auditoría se va a llevar. Yo presumo que sí. Yo creo que lo más sensato sería darlo de baja del sistema y que sea él mismo el que vaya al ministerio a que lo vuelvan a afiliar al programa Panamá Solidario. Dice, ¿qué tan conveniente es pagar vacaciones los próximos años por adelantado? Que es adelantar el pago de vacaciones, me imagino, de trabajadores suspendidos. El tema de adelantarla es que yo estoy poniendo plata por delante sin saber si la persona después me va a trabajar para devolverme, como quien dice, porque ese adelanto se paga con trabajo. Es decir, pero se puede hacer. Claro que se puede. Por eso decía, ¿qué tan conveniente? Todo depende de mi capacidad numérica, de mis proyecciones a futuro. Dice, mis colaboradores están suspendidos. Somos bloque 3. Tengo una colaboradora que el 23 de agosto cumple 2 años. ¿Puedo liquidarla con el 212? Tendría que reactivarla para entonces poder aplicar una sanción. Y eso es importante, amarrado con la pregunta anterior. Yo puedo negociar con las personas que están suspendidas un mutuo, pero si deciden no firmarlo, no puedo entregar una carta de despido si está suspendido, porque no puedo hacer una notificación de un estado de suspensión. Así que yo tengo que estar bien claro que la única manera de yo poder aplicar un 212 o un despido es reactivando a la persona, sacándola del estado de suspensión y entonces despidiendo, lo que significa entonces la persona va a tener que ir nuevamente al ministerio para entonces registrarse a título personal. Muy bien, ahora la pregunta del licenciado Valle. Hay una pregunta que me mandaron en privado, que debe ser que no sé, me lo mandó a mí en privado, ¿no? Pero quiero clarificar, que creo que es la última pregunta antes de pasarle al licenciado Valle. Esto dice, ¿cuánto tiempo se considera un turno? ¿Cuántas horas? Luis. Mira, sí, yo creo que la vimos acá. Ok, vamos a hablar de términos de jornada. O sea, la jornada laboral en Panamá tiene un límite de 8 horas diurno, 7:30 mixto y 7 horas nocturno. Independientemente de la cantidad de horas, se pagan 8 horas igual, pero esa es la cantidad de horas efectivas que se trabajan en una jornada. Los turnos, yo puedo establecer los turnos que yo necesite, pero yo tengo que trabajar con las limitaciones de la ley que son 8, 7:30 y 7. Ok, dice, ¿dónde lo registro? No, la verdad es que no entendí esa pregunta. Registrar el acuerdo de reducción de jornada es por correo. Hay un correo que está en la página del Mitradel, donde uno ya tiene el acuerdo con el formato que ellos establecieron, que es un formato que está en el decreto 71, y ese formato se llena y se presenta en el correo. Te piden el aviso de operaciones y creo que la planilla. La planilla es correcto, el aviso de operaciones de la planilla. Dice, si en una empresa me redujeron la jornada, ejemplo, al 20% desde hace varias semanas y ahora se implementó el decreto donde indica el mínimo, que es el 50%, ese tiempo que estuve con el 20% me lo tienen que reembolsar.
por así decir, o el decreto en adelante tendré el 50% y para tiempo anterior me quedo con el 20%? Ok, ninguna de las dos. O sea, aquí estamos hablando aquí lo que acabamos de ver. Lo que yo tuve del 20% durante el tiempo que lo tuve se respeta. De aquí en adelante, entonces entra la discusión. Yo tengo un acuerdo firmado que debería respetarse y no debería subir al 50, pero cabe el escenario que alguien me diga, no, a partir del decreto, tu acuerdo se tiene que modificar del 20 al 50 de aquí en adelante. Esa es la discusión que se va a tener. Así es. Yo soy de la postura de que el decreto no puede ser retroactivo y que yo debería respetar el acuerdo, pero entiendo la postura donde dicen no, la interpretación más favorable al trabajador es la que vale, así que a partir de esta fecha todo se tiene que mover a 50. Luis, Esa pelea también viene. antes de entrar en el licenciado Valle, que es bien importante, esa interpretación de lo más favorable me parece que no calza jurídicamente. Pues imagínense ustedes, ahora dice, tienen que registrar y presentarse en el ministerio para los mutuos acuerdos. Todos los mutuos acuerdos que se firmaron anteriormente no valen porque ahora tendrían que homologarlo. Eso no podría ser. Pero bueno, ese debate hacia el futuro, porque a mi juicio ahí no hay un tema de interpretación de una norma. Yo apliqué la norma existente y después es un acuerdo de voluntades. Está claro. De contrabando, el ministerio me quiere aplicar otra cosa. Sería una cosa que desborda la realidad jurídica. Pero vamos al licenciado Valle, que está ansioso por hacer su pregunta. Don Rubén, el decreto ejecutivo último 869 del 17 de julio lee textualmente en su artículo 5 lo siguiente. Se establece que la empresa privada tendrá hasta las 8 a.m. como hora de entrada. Dicho horario regirá de lunes a viernes. Pregunta, ¿qué ocurre con la empresa que tenía turnos rotativos si ahora me dicen que tengo que arrancar hasta las 8? ¿Cómo manejarías esta situación? Yo creo que no se mete directamente con los turnos, porque lo peor era lo que había dicho originalmente el ministro de Salud, que decía, tiene que comenzar a las 8 y terminar entre las 3 y las 4. Tú dices la norma, tienen que comenzar hasta las 8. Poco, eso es decir, puedo comenzar a las 5, a las 4, a las 3, a las 2. No tengo limitación si estoy autorizado para trabajar. Y no tengo el límite de la finalización que originalmente había dicho el ministro de Salud, pero coincido en que esa redacción es confusa. Pero yo le he dicho a las empresas que no están afectadas por el decreto que pueden trabajar y pueden trabajar conforme lo que tenían establecido originalmente y que traten de que el inicio de la jornada comience antes de las 8 de la mañana, que es la única limitación que establece el decreto. Yo me iría por ahí. Gracias. Bueno, esa era la última pregunta. Debo decir lo siguiente, en la pantalla aparecía hasta hace algún momento. Luis, adelante, comparte nuevamente. En la pantalla aparecía hasta algún momento, espero que la pongan nuevamente. Nuestras redes sociales, está Facebook, está Twitter, está también LinkedIn, está Instagram. Si usted quiere mantenerse informado, vincúlese a esas redes sociales porque permanentemente estamos emitiendo boletines, videos e información valiosa durante este proceso. Tengo que señalar lo siguiente, puede ser que en forma futura nuevamente los convoquemos para un webinar. No se están haciendo todas las semanas como era el formato antiguo, pero depende de cómo vayan dándose los cambios legislativos, los cambios normativos. Vamos a seguir convocando a este tipo de eventos y a otros que pueden generar información directa en relación con la situación laboral. Les agradecemos su asistencia y seguimos en comunicación permanente. Cuídense y estaremos en contacto. Mendoza, Arias Valle y Castillo siempre está al tanto de lo último en materia jurídica. Saludos.